Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña Stefan Brodziak, coordinador de seguridad vehicular y aire limpio del Poder del Consumidor, para hablar acerca de los niveles de seguridad que garantizan los autos más vendidos en el país. Alto a la criminalización de radios comunitarias es el tema de nuestro reportaje. Los amagos de Trump y la firmeza de Sheinbaum en el comentario semanal. En el plano internacional hablaremos de Israel versus Hezbollah, una tregua para un conflicto incesante. Disfrute de la selección musical. Muy buena tarde. Estamos de plácemes celebrando el centenario de Radio Educación, que desde que fue creada en noviembre de 1924, el objetivo primordial era de servir a la sociedad, a las audiencias y a las personas que trabajamos aquí, que seguiremos cumpliendo cabalmente con ese objetivo. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le propongo acompañarnos los siguientes minutos en donde analizaremos lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Está lista la entrevista. ¿La escuchamos? Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Stefan Brodziak. Solamente 3 de los 10 automóviles más vendidos en México cumplen cabalmente con estándares internacionales de calidad, sobre todo en materia de seguridad para los consumidores. De esta realidad conversamos esta tarde en Datos y Hechos con Stefan Brodziak del Poder del Consumidor. Stefan, ¿cómo estás? Hola, Víctor, un gusto estar contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues es un dato alarmante. Cuéntanos, primero, ¿cómo se logra conseguir estos estándares de calidad en materia de seguridad para estos tipos de automóviles? ¿Y por qué esta realidad se produce en este país con tantos riesgos, uno más para los capitalinos? Claro que sí. Bueno, empezando por 2 aspectos principales en los cuales nosotros nos enfocamos para evaluar la seguridad de los vehículos que se comercializan en nuestro país, no solamente en la Ciudad de México, sino también en el resto del país. Y estamos hablando del primer aspecto, digamos, que genera esta, digamos, conciencia y alerta de mercado, tiene que ver con las evaluaciones del programa para evaluar los vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, específicamente en el tema de seguridad vehicular. El programa, normalmente conocido como Latin NCAP, bueno, ha tenido diversos protocolos que han ido evolucionando con el tiempo para incrementar la exigencia en el desempeño de seguridad que brindan los vehículos en los mercados a los cuales se dirige. O sea, en este caso, el gran mercado de América Latina y el Caribe, con todas sus diferencias. Y podemos ver también lo que, gracias a este programa, pues lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y entonces ese es el primer, digamos, ítem, el primer punto que nosotros utilizamos para la evaluación de la seguridad. Otro aspecto también muy importante, pues es verificar con qué aspectos de seguridad vehicular, de aquellos que están recomendados por las Naciones Unidas, los vehículos contienen, ¿no? Entonces, para eso, desde el Poder del Consumidor, nosotros nos damos a la tarea de investigar a través de las fichas técnicas, visitas a los concesionarios, investigar cuáles son estos elementos de seguridad que sí contienen o no los vehículos que se comercializan en el país. Y por mencionarte los más importantes dispositivos de seguridad que sabemos que las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, en fin, todas las organizaciones, digamos, que tienen que ver con seguridad ya están recomendando, son el control electrónico de estabilidad, que tenga anclajes para los sistemas de retención infantil para proteger la vida de los infantes al momento de
viajar en los vehículos y desde luego que cumplan con pruebas de impacto que tienen que ver con el impacto frontal, impacto lateral de poste, lo cual nos lleva a un ítem específico que no explícitamente recomiendan, que son las bolsas de aire, pero para poder pasar, digamos, todas estas pruebas de impacto, dado el estado del arte de la tecnología, es necesario tener bolsas de aire, al menos 6 o más hacia adelante, ¿no? Para proteger debidamente a los ocupantes en caso de impacto frontal, lateral, etcétera, ¿no? Y el otro aspecto también que está cobrando muchísima relevancia estos días es también incluir el frenado autónomo de emergencia, el cual es una tecnología reciente que permite al auto frenar de forma automatizada sin intervención del conductor en caso de que el coche se encuentre en curso de colisión con algún objeto que se nos atravesó en la carretera, un coche o incluso un peatón o un ciclista que el sistema puede detectar. Y si el conductor no está frenando o no está frenando con la suficiente fuerza para detener el vehículo a fin de no chocar con este objeto o persona, el auto puede activar de forma automatizada el freno para, ya sea si se alcanza a mitigar un impacto reduciendo la velocidad, la reduce. Si se alcanza a mitigar un impacto o atropellamiento parando el coche por completo, lo para por completo. O si es indefectible el choque o el atropellamiento, el auto reduzca la velocidad lo más posible para que las consecuencias de este siniestro sean las menos posibles, ¿no? Sean las más bajas. Entonces, esta es una tecnología que tiene mucho potencial para salvar vidas, ¿no? Y son, digamos, las tecnologías que nosotros estamos evaluando que deben de tener, o bueno, más que deben de tener, deseamos que tengan, pero estamos evaluando si los vehículos lo tienen o si los vehículos no lo tienen. Entonces, nuevamente retomando, Víctor, en síntesis, son dos aspectos principales. Por un lado, las evaluaciones de Latin NCAP, que el sistema es muy sencillo, tiene 5 estrellas de seguridad, ¿no? Entonces, así que podemos hacer fácilmente la analogía. Entonces, con un hotel 5 estrellas, un espectáculo de 5 estrellas, pues sabemos que es lo mejor, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es las 5 estrellas de seguridad de Latin NCAP y por el otro lado también que contenga pues todas estas tecnologías para poder reducir la gravedad de los impactos o incluso evitarlos, ¿no? Y sobre todo nada más señalarte este último punto con respecto a el frenado autónomo de emergencia, que junto con el estándar de protección a peatones resulta una de aquellas tecnologías específicas que por primera vez empiezan a democratizar la seguridad vehicular. ¿A qué me refiero con esto? Que la seguridad vehicular, la seguridad, digamos, que un coche brinda, ya no solamente se circunscribe a los ocupantes, sino que también ya empieza a brindar cierto grado de protección a los otros usuarios de la vía, ¿no? Que eso es muy importante. Recordemos, en el mundo y desafortunadamente también en nuestro país, alrededor de la mitad de las muertes por siniestros viales son muertes de usuarios vulnerables. Estamos hablando de peatones principalmente, motociclistas, usuarios de la bicicleta, en fin. Entonces, estos son los dos aspectos, Víctor, que nosotros estamos evaluando. Estefan, pero paradójicamente sobre este aspecto que mencionas al final del frenado autónomo de emergencia, según el resultado que ustedes están dando a conocer, solo un automóvil pasó con este estándar de calidad respecto de, ¿es porque es nueva la tecnología y no lo han aplicado las otras marcas o porque hay una negligencia para aplicar esta tecnología? Muy buena pregunta, Víctor. Hay dos aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Uno es, o sea, sí, la novedad de la innovación de la tecnología, que sí es bastante reciente, y el otro, el tema que tiene que ver con las regulaciones. Digamos, en Estados Unidos ya existe el plan, la ruta crítica de implementación de esta tecnología, que desafortunadamente, o sea, por un lado, qué bueno que la tienen, desafortunadamente se va hasta 2030 la implementación completa de esta tecnología. Entonces todavía va a tardar en Estados Unidos. En Europa también ya la tienen, es así, es un poquito más
férrea ya está más vigente, digamos, está incentivando a que más vehículos ya se comercialicen de inicio desde la versión más básica con esta tecnología. Y en nuestro país aún, desafortunadamente, aún no tenemos una ruta de implementación de esta tecnología, ¿no? Nuestra regulación, la norma 194, regulada por la Secretaría de Economía, desafortunadamente todavía no contempla ni una sola, hay que decirlo, Víctor, ni una sola previsión del tipo de protección que se necesita para cuidar a peatones, ciclistas, en fin, para proteger a los usuarios vulnerables de la vía, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que vemos que, por ejemplo, en el top 10 solo hay un vehículo que cuenta con esa tecnología de base, digamos, ¿no? Nos parece, digamos, importante que se siga promoviendo e implementando. Y también mencionarte que en el análisis que nosotros hicimos, estoy hablando de más de 200, bueno, no más, sino 234 modelos de los ofertados en el mercado mexicano 2024-2025, estamos hablando de que en este año, en 2024, hubo 46 modelos, Víctor, 2024, que ya cuentan con esta tecnología. Y bueno, esto da cuenta del 18.6% de los vehículos vendidos, a diferencia de los vehículos que se vendieron con esta tecnología en 2023, que estamos hablando de 22 modelos, que representaban apenas el 4%, Víctor, de lo que se había vendido con el frenado autónomo de emergencia el año pasado. Stefan, sin duda, información es poder y para que quienes nos están escuchando, saber realmente cuáles son los modelos que están con esta tecnología de avanzada y cumpliendo con esos estándares de seguridad para tenerlos de referencia al momento de intentar comprar un vehículo nuevo. Platícanos de estas marcas. Bueno, en realidad hay que decir algo, Víctor, que no es agradable para la industria automotriz y para mí decirlo, pero se tiene que decir, y es que todas las marcas, Víctor, todas las marcas han incurrido, al menos las marcas no premium, todas las marcas han incurrido en este aspecto que llamamos como doble estándar de seguridad vehicular, es decir, vehículos que están hechos en México, pero como están destinados a mercados más regulados, están mejor equipados y que por ello son mejores vehículos en cuestiones de seguridad vehicular. Sin embargo, aquellos vehículos que están destinados para el mercado mexicano se comercializan con menores estándares de seguridad vehicular, ¿no? Lo cual es una triste historia de la industria automotriz en nuestro país, donde estoy hablando de todos los vehículos, todas las marcas, Volkswagen, Ford, Nissan, desde luego, Toyota, en fin, todas las de Chevrolet, General Motors, todas participaron de ese doble estándar. Y lo que hemos visto, Víctor, es que han ido incrementando para bien la penetración de estas tecnologías de seguridad vehicular, ¿no? Lo cual, por un lado, nos da mucho gusto, pero por el otro lado también nos entra la urgencia de que se necesita apretar el paso porque todavía hay vehículos que no cuentan con esta tecnología y que son muy populares, ¿no? Por darte uno de los peores ejemplos, la Nissan NP300, este vehículo muy utilizado, sobre todo al interior de los estados, en las zonas suburbanas, en las zonas rurales, pues todavía no cuenta con control electrónico de estabilidad, por ejemplo, no cuenta con frenado autónomo de emergencia, cuenta nada más con 2 bolsas de aire, y déjame decirte que este es un vehículo que se utiliza de uso intensivo de la vialidad, ¿no? Entonces está más expuesto, ¿no? a riesgos, y además por dónde se mueve y quién lo utiliza, ¿no? Lo utilizan muchas veces de forma modificada para poder albergar a personas en la batea, ¿no? Y usarlo como transporte público, siendo que tiene tan bajas prestaciones de seguridad vehicular y que además lo utilizan personas de escasos recursos, ¿no? Personas que están a un choque de la pobreza, a un choque de la orfandad, a un choque de perder al dador de comida en nuestros hogares,
Entonces, es una de las cosas preocupantes, ¿no?, que tenemos como realidad en nuestro país, y que siempre estamos nosotros presionando al gobierno por un lado para que acelere el incremento en las tecnologías de seguridad vehicular que se ofrecen como estándar en nuestro país, y por el otro lado también pues evidenciando, gracias a espacios como el tuyo, de las malas prácticas que a veces en las cuales a veces la industria incurre, guardando sus muy particulares intereses económicos, pero dejando una estela de vulnerabilidad en la sociedad mexicana, Víctor. Claro, finalmente, Stefan Brodziak, quienes quieran conocer el detalle de todo este informe y esta evaluación que ustedes hicieron respecto de los autos más seguros que se venden en México, ¿dónde pueden seguir esta información? Claro que sí, está esta información en nuestra página de las fichas que se llama www.quetanseguroestuauto.org/fichas. Ahí pueden consultar ustedes toda esta información acerca de los vehículos que se comercializan en nuestro país. Tenemos alrededor de 1,000 modelos que hemos analizado desde 2018 a la fecha. Tenemos el tope de ventas siempre ahí disponible para su consulta, y pues hemos analizado en esta ocasión de los modelos 2024, 2025, analizamos, Víctor, el 89% de lo que se ha vendido en nuestro país. Pues un gran trabajo, y a la gente que está interesada en tener un vehículo seguro, seguro es una referencia importante esta información que han recabado en el Poder del Consumidor. Muchísimas gracias, Stefan Brodziak. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por el espacio, y seguimos aquí siempre con gusto para seguir comunicando nuestras investigaciones, y cualquier duda que tengan, pues siempre pueden recurrir a nosotros. Claro que sí. Un abrazo. Abrazos. Yo tengo una carcachita que ya no quiere jalar, como ya está muy viejita, nomás se le va a entronar. Le faltan frenos y todo, le falta carburación, ya no camina solita, necesita un empujón. Carcacha vieja la voy a cambiar por otra nueva que pueda caminar, que tenga buenos frenos, que tenga buen motor, que mueva bien las ruedas para hacerle al amor. Carcacha vieja la voy a cambiar por otra nueva que pueda caminar, que tenga buenos frenos, que tenga buen motor, que mueva bien las ruedas para hacerle al amor. Yo tengo una carcachita que ya no quiere jalar, como ya está muy viejita, nomás se le va a entronar. Le faltan frenos y todo, le falta carburación, ya no camina solita, necesita un empujón. Carcacha vieja la voy a cambiar por otra nueva que pueda caminar, que tenga buenos frenos, que tenga buen motor, que mueva bien las ruedas para hacerle al amor. Carcacha vieja la voy a cambiar por otra nueva que pueda caminar, que tenga buenos frenos, que tenga buen motor, que mueva bien las ruedas para hacerle al amor. Agradecemos a Stefan Brodziak,
que nos recomienda las cosas que debe tener un auto para ser seguro, y son control electrónico de todo el vehículo, anclajes para proteger la vida de los niños, que cumplan con la seguridad en caso de choques. Deben tener 6 o más bolsas de aire y el frenado autónomo de emergencia, que esto incentiva la democratización de la seguridad para el automovilista y también para los demás, peatones, ciclistas y motociclistas. Si usted está interesado en comprar un auto, consulte en www.quetanseguroestuauto.org/fichas, en donde encontrará todo lo relacionado con la seguridad de los automóviles. En la música escuchamos La Carcachita de Omégar Salazar Tobar. Don Omégar nació el 13 de febrero de 1937 en Coyolapa, en Atlapexco, Hidalgo, en el seno de una familia de músicos. A lo largo de su vida compuso varios ramilletes de canciones en diversos géneros que ya forman parte del repertorio principalmente de la región huasteca. Con estas composiciones hizo el disco El Trovador de Atlapexco. Toda mi vida he admirado las bellezas que guarda mi tierra, lo cual me ha servido de inspiración para componer canciones que quiero que todo el mundo conozca. Espero que las personas se identifiquen con mis composiciones. Esta es mi labor, esta es mi vida, dijo Salazar Tobar. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Alto a la criminalización de radios comunitarias. Pues se presentaron la personal del IFETEL a nuestra radio aquí en San Antonino, Castillo Velasco, Oaxaca, con la finalidad de hacer una revisión. Eso fue lo que dijeron. Pero pues yo no estaba allí, de cierta manera soy la encargada de la radio, y pues esa radio pues funciona con puras mujeres artesanas, mujeres que el día de hoy pues luchan precisamente porque esos bordados ancestrales y todo eso, ese conocimiento que nos hayan heredado nuestros padres y nuestros abuelos, pues estén presentes, ¿no?, en nuestra comunidad y también para todo el mundo. Es un medio que ayuda a la comunidad. Cuando el COVID jugó un papel muy importante, Disa, en nuestra comunidad. Y con eso mucha gente se informó de la vacuna, que hizo bastante bien, no nada más a nuestra comunidad. La voz es de la maestra Marta Serna, luchadora social y locutora de la radio comunitaria DITSA de Oaxaca, quien denuncia y condena las acciones arbitrarias del personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones contra esa emisora, tras una denuncia de una estación concesionada comercial. La historia de las radios comunitarias en México ha estado marcada por la persecución. Se les considera pirata y en muchos casos se les ha desmantelado pese a los reiterados intentos que realizan por obtener su reconocimiento oficial. Su objetivo es que la ciudadanía ejerza su derecho a la libertad de expresión y mantenga la identidad de la región en la que se instalan. Así lo ha destacado la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Marta Serna, responsable de DITSA Radio, admite que desconocen muchos procedimientos institucionales, pero afirma que siempre está el diálogo para resolver. Esto ante la amenaza de desmantelamiento que ahora vive esa emisora comunitaria. De que nosotros desconocemos como radios comunitarias muchos lineamientos que se tiene a nivel programacional, o cómo se le puede decir a esto, pues las instituciones que cuidan los espacios, ¿no?, como es en este caso IFETEL. No los conocemos porque esa información pues a veces se nos es negada, no es una información pública, pues, ¿no? Y por lo tanto pues no, eso nos permite tal vez equivocarnos, pero mínimamente. Pero yo creo que para eso está el diálogo, para eso está la plática, para eso está la palabra, para poder llegar a un acuerdo. No llegar así con toda la prepotencia que se incluye ahí a la gente que trabaja en las instituciones. Y pues las compañeras, claro que se espantaron, ellas me llamaron y me dicen, fíjese que vinieron y pues dicen que pues van a desmantelar pues no la radio. Y digo, ¿pero por qué? No, pues porque dicen que
estamos transmitiendo sin el permiso. Nosotros transmitimos con no un horario fijo, sino que lo hacemos cuando realmente la comunidad lo necesita. Ante la situación que vive Ditza Radio desde mediados de noviembre, las mujeres que participan en ella reclaman el derecho a existir legalmente y rechazan los intentos del cierre de estos medios de baja potencia y alcance limitado que permiten la expresión de universidades, organizaciones vecinales, artesanos, sindicatos, cooperativas, grupos juveniles y otros. En medio de la revisión de su estatus como radio comunitaria, Ditza se enfrenta a la amenaza del desmantelamiento y también a una posible multa. Habla la maestra Marta Serna, luchadora social y locutora de la radio comunitaria Ditza. Ahorita nos están multando el no permitir que entrara la gente de IFETEL a hacer la revisión. Ese es como quien dice, el delito que se está persiguiendo, ¿no? Y pues no sé a cuánto va a acudir esa multa, porque pues platicábamos con el comisionado de IFETEL, con Álvaro, con la gente que vino de esta cuestión del control que está en Iztapalapa, y pues no nos dan una cantidad exacta, que van a revisar todos los documentos que presentamos y a ver qué sucede. En muchas partes del mundo, este tipo de medios de comunicación son una herramienta vital para promover la diversidad cultural, la educación y la participación ciudadana. Por ello, Marta Serna, responsable de Ditza Radio, considera fundamental dar a conocer qué y para qué sirven las radios comunitarias, indígenas o de uso social. Lo que hace falta es, primero, información. Información, quiénes somos las radios comunitarias, cuál es nuestro trabajo, qué tenemos que hacer. De veras que yo admiro mucho a Radio Educación y los escucho en cuanto yo pueda sintonizarlos, porque tienen una programación bien estructurada ya. Pero esto es una historia grandísima la que ustedes tienen, como la primera radio que nace. Y bueno, yo creo que aquí eso es lo que hace falta para nuestro pueblo mexicano, la información. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Cuánto de pena lleva el eco de nuestra voz, de campesinos y sus tierras maltratadas por el patrón. Tantos años con promesas de un gobierno sin dirección, soportando injusticias de las leyes que protegen al ladrón. Y las balas que nos hieren, no queremos morir así. Libertad a las mujeres y la paz a mi país. Que terminen los abusos del gobierno indigno y ruin, porque esta tierra no merece más sufrir. No más censura nuestras voces y un gobierno en igualdad. No más violencia por las noches que aqueja ya de día mi ciudad.
no indigno y ruin, porque esta tierra no merece más. Desde este espacio nos pronunciamos en defensa de las radios comunitarias y que se atienda el caso DITSA Radio. Escuchamos en la música ecos de nuestra voz de Jorge Tapia interpretada con el ensamble Subtropical. Nacido en la Ciudad de México en 1986, Jorge Tapia plasma en sus creaciones la cotidianidad de la misma vida, sin perder los distintos enfoques que ésta puede tener. Los principales instrumentos para hacerlo son la crítica, la utopía y lo tangible. En la música abarca desde el rock, la canción de autor, el folclore latino, la salsa, entre otros géneros en fusión. Ha compartido escenario con los grupos como Los Bunkers, Salón Victoria, La Castañeda, La Cuca, Armando Rosas, Francisco Barrios el Mastuerzo, presentándose en foros y medios de comunicación como El Lunario, TV UNAM, IMER, Radio Ciudadana, Reactor y Radio Educación. En estos 10 años de labor musical, Jorge Tapia cuenta con 3 producciones discográficas: Rarezas, Retratos e Ideas Afines, 2009, producido por Osvaldo de León de La Castañeda y Arturo Ruelas, Pino, de Los Estrambóticos. Es el primer ejercicio donde muestra composiciones con una alineación en cuarteto de rock, trabajando con géneros musicales que van de la música prehispánica al guapango y balada. En su segunda producción, Sin Razón de Ser 2011, Jorge crea en ensamble Subtropical para la experimentación musical en el área de arreglos, orquestación y composición de la música caribeña y la canción de autor. En 2020, Jorge Tapia lanzó Sueño Único, con 10 temas a guitarras y voz. Son canciones que nacieron durante diferentes viajes. Es un disco que aborda los diferentes tipos de sueños del autor a través de la constante en su labor creativa, la guitarra. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Los amagos de Trump y la firmeza de Sheinbaum. Antes de que Donald Trump tome posesión como el presidente número 47 de Estados Unidos en enero próximo, ya está amagando verbalmente con recrudecer el trato hacia México y Canadá con el incremento de 25% a las tasas arancelarias, en caso de que sus socios comerciales del TEMEC no se involucren en resolver de fondo los problemas de tráfico de drogas y migración ilegal que afecta a su país, con el respaldo que significa para el polémico político estadounidense el haber sido votado por más de 71 millones de personas que han hecho suya su propuesta de hacer a América grande otra vez y profundizar y hacer realidad su proyecto de nacionalismo económico, su radicalismo antiinmigrante y su visión conservadora sobre la identidad colectiva. Trump comenzó su despliegue verbal amenazante y envalentonado. Sin lugar a dudas, el estruendoso anuncio de Trump es un primer paso para, desde una posición de fuerza, comenzar una negociación y consolidar un acuerdo con México y Canadá que le signifique ventajas comerciales, y es parte de su estrategia ya conocida desde su primer gobierno. Estas amenazas de Trump están fuera de la realidad y no consideran lo interconectadas que están las economías de los 3 países del norte de América y las implicaciones que un desajuste arancelario tendrían para la población de toda la región, y en un contexto donde China se perfila a sustituir plenamente a Estados Unidos en una primera etapa como potencia hegemónica en los terrenos de la economía.
Los amagos de Trump se enfrentaron prontamente con la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mediante una carta contestó con contundencia. La doctora Sheinbaum, pésele a quien le pese, argumentó con soltura y verdad que México, con el establecimiento de aranceles, puede responder de la misma forma con gravámenes a productos estadounidenses. Arancel tras arancel nos llevaría a una pérdida de competitividad, cuando con el TEMEC lo que queremos es complementarnos como región comercial poderosa, advirtió con certeza la presidenta mexicana. Sheinbaum expuso que México priorizará el TEMEC frente a relaciones comerciales con China, Europa o Latinoamérica, pero enfatiza claramente que México es un país libre y soberano que buscará el diálogo y en caso de la imposición unilateral de aranceles por parte del próximo gobierno de Trump, son muchas las empresas de Estados Unidos que se verían perjudicadas. Mencionó a corporaciones como General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que les ponga en riesgo?, pregunta la presidenta Sheinbaum, cuando ello causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. La presidenta mexicana ha recordado también al presidente electo estadounidense los esfuerzos que nuestro país hace para impedir que el fentanilo entre a Estados Unidos, así como el apoyo que se presta a los migrantes para frenar el flujo ilegal de personas en la frontera sur de Estados Unidos. Le expuso a Trump la necesidad de dialogar para hacer frente a la venta de armas estadounidenses, ya que el 70% de armas ilegales terminan en manos del crimen organizado, que violentan diversas regiones del territorio mexicano. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros, señala la presidenta Claudia Sheinbaum. En la carta enviada al presidente electo de Estados Unidos, Sheinbaum le expone: presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco. Es imperativo, decimos nosotros, que Trump entienda los mutuos beneficios del TEMEC en el proceso de renegociación agendado para 2026. No se puede dar un balazo en el pie, y si se lo da, México tiene la opción de buscar otras regiones con las cuales deberá diversificar sus relaciones comerciales. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Soy Ismael Carlos y en abril de 2008 intenté ir a la ciudad que quería llegar, Estados Unidos, Tennessee. Escribo del otro lado de la historia, del sueño americano, ambos pies en suelo mexicano. Más que partes de tierra, lo que el norte me ha quitado no es lo que traen cada año, sino lo que dejan olvidado. Alguien dijo que no se podría tener todo en esta vida, pero el distrito palpita al mismo ritmo que la sangre dicta. De Jalisco, de Oaxaca, de Jarocho, Michoacana, porque la sangre llama, la sangre hermana. Las distancias se hacen cortas cuando se quiere con el alma. Y es la familia que pide al cielo que no quede ni en el río ni en el desierto, y que esperan pronto su regreso. Y ahora solo pienso lo que tú estás pensando, y lo incómodo de lo que tú me das, sin mi vida nada más. Y ahora solo pienso lo que tú estás pensando, y lo incómodo de lo que tú me das, sin mi vida nada más. La misma historia, distinto día.
nunca es mentira, porque es la historia de nuestras vidas. Relato exacto, es el momento, se vence el plazo, son pinceladas, algunos trazos. El sueño americano se llevó a otro hermano, a un hermano de sangre, y ayer un paisano. No en vano así llevamos tantos años emigrando para las nieves de enero, para la pizca en el campo. Miro en casa el noticiero y el que me dice del norte ahora me trae mis recuerdos de los que hoy día no están conmigo, y no sé si volveré a ver de mi familia, mis amigos y el amor que se me fue. Y ahora solo pienso lo que tú estás pensando, y como de lo que tú me das, no se vivirá nada más. Y ahora solo pienso lo que tú estás pensando, y como de lo que tú me das, no se vivirá nada más. Alguien dijo que no se podía tener todo en esta vida, pero el distrito palpita al mismo ritmo que la sangre dicta. De Jalisco, de Oaxaca, de Jarocho, Michoacana, porque la sangre llama. El sueño americano se llevó a otro hermano, a un hermano de sangre, y ayer un paisano. No en vano así llevamos tantos años emigrando para las nieves de enero, para la pizca en el campo. Aclarados los puntos con la carta que le envió a Trump la presidenta Claudia Sheinbaum, esperemos la respuesta del vecino del norte que aún es presidente electo. En la música, el grupo Los de Abajo interpretan su rola Sueño Americano. Los de Abajo es una banda de ska mexicana fundada en 1992 en la Ciudad de México como un cuarteto de ska latino. Desde entonces, se han expandido a 8 integrantes y han ampliado sus influencias musicales para incluir rock, salsa, reggae, ska, cumbia, son jarocho y banda sinaloense. Liber Terán es el vocalista principal y escribe muchas de las canciones. La banda no pudo asegurar su contrato discográfico en México ya que su música se consideró insuficientemente comercial y terminó lanzando su primer álbum, Latin Ska First, de forma independiente. Sin embargo, en 1999 consiguieron un acuerdo con el sello discográfico Luaka Bob de David Byrne para lanzar su debut internacional, Los de Abajo. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father everything. Manifestato, quelle che ha... Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Israel contra Hezbollah. Una tregua para un conflicto incesante. Ante el caos que ha desatado en nuestro país el tira y daca entre Trump y Sheinbaum, hay un tema internacional que no puede pasar desapercibido: la tregua entre Israel y Hezbollah. Pasado miércoles, a las 4 de la mañana horario local, paró la invasión israelí en Líbano, poniendo fin al conflicto bélico más mortífero entre ambas partes desde el inicio de este siglo. En estos días han regresado a sus hogares miles de libaneses que se vieron obligados a huir del sur de su país, en un conflicto que se calcula que acumuló más de 1 millón de desplazados, en 14 meses de hostilidades que solo son un capítulo más, en casi 50 años de guerra intermitente entre el Estado de Israel y Hezbollah. Un grupo inclasificable porque, al mismo tiempo, es un grupo guerrillero, un partido político y hasta una milicia de alto poder que presta ayuda a sus aliados en distintas partes del continente. Los orígenes de este conflicto se remontan a 1978, cuando Israel invadió Líbano para luchar en contra de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que atacaba desde el país árabe a un joven y agresivo Estado israelí.
En 1982, la OLP se retiró del Líbano, pero surgió un grupo radicalizado que aglutinó a los islamistas libaneses con el fin de sostener una lucha perenne en contra de los invasores israelitas, Hezbollah, que se traduce literalmente como Partido de Dios. La razón de ser de Hezbollah se ha ido transformando a medida que el grupo ha ido ganando poder y dinero dentro del Líbano, un país que es un mar revuelto donde grupos políticos y religiosos encontrados no han logrado hacer del Estado libanés uno donde haya un mínimo de cohesión. Aunado a ello, Hezbollah recibió de inmediato el apoyo del gran rival que Israel tiene en la región, Irán. Entre el desorden libanés y el dinero iraní, Hezbollah se volvió la mayor y mejor milicia irregular en el mundo. Entre 2000 y 2006 llegaron las que fueron pensadas como sus mayores victorias militares. La primera, a lograr contener los embates del Estado israelí, que se mantuvo en territorio libanés de 1982 hasta el 2000 y se fue sin lograr eliminar al grupo militar. Y la segunda, al sobrevivir otra invasión rápida en 2006 tras haberle secuestrado a 2 soldados a las Fuerzas Armadas israelitas. Con esto, Hezbollah logró un gran prestigio entre propios extraños en la región, además de que alimentó el discurso que esta organización tiene para con la sociedad libanesa, en la que se pintaba como más capaz de proteger al país que el propio ejército nacional. O eso era lo que parecía, pues este cese al fuego es una clara derrota para el grupo paramilitar, pues los mayores expertos en seguridad han recalcado la premura con la que se ha firmado una tregua tras solo 2 meses de presencia del ejército israelí en Líbano. La debacle de Hezbollah comenzó con el sofisticado ataque que hicieron los servicios secretos de Israel a través de hacer explotar miles de walkie-talkies y beepers, que fue visto como una verdadera humillación. Tras ello, Israel propició un golpe certero al corazón del grupo al asesinar a Hassan Nasrallah, el que fuera líder de la organización paramilitar por más de 3 décadas. Además, se fueron juntando las muertes de otros personajes importantes de la milicia que mostraron la versión más frágil e inoperante de la misma. Hezbollah alardeaba de ser la única protección posible para el pueblo libanés, pero el despertar ante esta narrativa ilusoria ha sido duro, en especial para la gente común. Hezbollah comenzó con los bombardeos al norte de Israel desde que Netanyahu ordenó el desplazamiento de tropas a Gaza tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023. En Líbano, a pesar de ser solidarios con la causa del pueblo palestino, la gran mayoría de la sociedad temió una fuerte represalia de las Fuerzas Armadas israelíes, la cual se acabó cumpliendo hace poco. El temor era más agudo en esta ocasión, pues Líbano lleva años atravesando una dura crisis económica y una invasión podía significar la pérdida de miles de vidas y de infraestructura necesaria para sacar al país adelante. Los malos augurios se hicieron realidad, pues la brutalidad de un ejército sin escrúpulos como el israelí no se hizo esperar. Más de 3.500 muertes y un daño económico que se estima en más de $8.000 millones en una nación que cuenta con solo 5 millones de habitantes son el balance de este conflicto. La sociedad libanesa no solo no ve como enemiga a Israel, sino también a Hezbollah, pues su radicalidad lo convierte en un grupo nocivo que amenaza la integridad del pequeño país. Si la sociedad acepta a este grupo paramilitar como una fuerza política, no es por simple simpatía, sino porque trae una pistola en la sien. Ojalá que el Líbano logre levantarse de esta terrible situación y, desde esta trinchera, mando un saludo solidario a la comunidad libanesa en México. Por último, me uno al festejo de los 100 años de Radio Educación, institución en la que he tenido el gusto de pertenecer los últimos 2 años y 9 meses. Gracias a la producción y a las y los compañeros que he encontrado en el camino en Datos y Hechos. Y gracias a ti, Radio Escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional, el siguiente viernes. عايشين ورا سجون البنود اللي سجنيننا ما يتغير مش حاسين ورا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونها ازرق غيمة ابيض بالنص نجمة ذكرى كنت بغير انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السوري دور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد غصون ممدود للسلام معروض لاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما إله حرية لاني انا رافض اني اعيش بعبودية والمعرفة اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية والمعرفة اشوف حدود سجن
نتسحر معهم صرنا ولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا ناخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما قربت اشوف حدود سجن الانساني. Ojalá que el Líbano sí logre levantarse después de estos terribles ataques que ha sufrido por más de un año y que no sea solamente una tregua. En la música escuchamos I Don't Have Freedom, interpretada por Dam, que significa eterno en árabe. Es el primer grupo de hip hop palestino y uno de los primeros en rapear en árabe. Dam comenzó a trabajar a fines de la década de 1990, impresionados por la asombrosa similitud de la realidad de las calles en un video de Tupac con las calles de su propio vecindario en Lid. Así se inspiraron para contar sus historias a través del hip hop. El sonido de Dam es inconfundible. Su música es una fusión única entre Oriente y Occidente que combina un rap árabe feroz con ritmos árabes, sonidos y melodías de Medio Oriente y un hip hop urbano, profundo y grave. Martin Bernard, del BBC World Service, describió la música de Dam como la música más entretenida, original y socialmente comprometida que ha surgido en Oriente Medio. En 2017, Dam firmó un contrato discográfico con Cooking Vinyl después de un exitoso espectáculo en la Palestine Music Expo y comenzó a trabajar en el tercer álbum de la banda. El álbum se lanzó al público en junio de 2019. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social David Castañeda, Daniel Mireles y Javier Embriz. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.